En el corazón del Caribe, una pequeña isla se levantó contra el poder más temido del siglo XVIII. Mientras las potencias europeas competían por el control del mundo, un pueblo de esclavos decidió desafiar al imperio francés y cambiar para siempre la historia humana. Esa isla era Haití. Bajo el sol ardiente de las plantaciones, miles de hombres y mujeres soñaban con algo que parecía imposible: la libertad. No tenían ejércitos, ni barcos, ni recursos, pero tenían una fuerza más poderosa que cualquier cañón: la esperanza. Lo que comenzó como una rebelión de esclavos se convertiría en la primera revolución negra triunfante del planeta, una llama que encendió el miedo en los tronos europeos y el orgullo en los corazones oprimidos del mundo. Esta es la historia de cómo un pueblo olvidado hizo temblar imperios enteros y de cómo, desde el fuego y la sangre, nació la primera república negra del mundo. Antes de ser símbolo de libertad, Haití fue conocido como la perla del Caribe. Su tierra fértil producía azúcar, café y algodón que enriquecían a Francia más que cualquier otra colonia. Pero detrás de esa prosperidad se escondía una de las mayores tragedias humanas de la historia: la esclavitud. Cientos de miles de africanos fueron arrancados de sus hogares y enviados a las plantaciones bajo un sol implacable. Allí, el látigo era ley y la vida de un esclavo valía menos que una herramienta rota. Cada amanecer era una batalla por sobrevivir, cada noche un suspiro de rabia y dolor contenido. Sin embargo, entre las sombras de los cañaverales comenzó a gestarse algo más grande que el miedo: la conciencia de que eran mayoría y que su fuerza unida podía quebrar las cadenas. En las canciones, en los susurros y en los rituales africanos prohibidos se mantenía viva la llama de una libertad que aún no tenía nombre, pero que pronto incendiaría toda la isla. En agosto de 1791, mientras Europa celebraba la Revolución Francesa, en la colonia de Saint-Domingue, la libertad tomó otro significado. En los campos iluminados por la luna, miles de esclavos se reunieron en secreto en una ceremonia vudú en Bois Caimán. Bajo el sonido de los tambores y el juramento de romper las cadenas, nació la mayor insurrección de esclavos de la historia. Las plantaciones ardieron una tras otra y el miedo se apoderó de los colonos franceses. Lo que comenzó como un grito desesperado por justicia se transformó en una guerra total. Los antiguos esclavos, guiados por líderes como Buckman y Jean-François, enfrentaron con machetes y fuego al ejército colonial. Era el principio del fin para el sistema que los había oprimido durante siglos. El Caribe ya no volvería a ser el mismo, y el mundo, aunque aún no lo sabía, estaba presenciando el nacimiento de una nación forjada en la resistencia y en la esperanza. En medio del caos, una figura comenzó a destacarse entre los insurgentes: Toussaint Louverture. Antiguo esclavo, educado y estratega brillante, poseía una mente tan afilada como su determinación. Comprendió que la libertad no bastaba si no venía acompañada de orden, diplomacia y visión. Louverture unificó a los rebeldes dispersos, negoció con potencias extranjeras y transformó una revuelta de esclavos en un movimiento político y militar capaz de desafiar a los imperios. Su liderazgo inspiraba respeto incluso entre sus enemigos. Bajo su mando, los insurgentes derrotaron a tropas francesas, británicas y españolas, consolidando un poder que ninguna colonia negra había conocido. Toussaint no buscaba venganza, sino justicia y dignidad para su pueblo. Su sueño era un Haití libre, pero también próspero y educado. Una nación que demostrara al mundo que los hijos de África podían gobernarse a sí mismos. Sin embargo, en los pasillos de Europa, ese sueño despertó temores y conspiraciones, y la sombra de Napoleón comenzaba a proyectarse sobre el Caribe. En 1802, Napoleón Bonaparte, decidido a restaurar el control francés sobre el Caribe, envió una poderosa flota con más de 20.000 soldados a Saint-Domingue. Su misión no solo era recuperar la colonia,
sino también reinstaurar la esclavitud que Louverture había abolido. El general negro, que había construido un gobierno sólido, intentó negociar. Pero los franceses no buscaban diálogo, sino dominación. Las batallas fueron brutales. La selva, las montañas y las enfermedades se convirtieron en aliadas de los haitianos. Sin embargo, la traición llegó disfrazada de paz. Louverture aceptó una reunión con los enviados de Napoleón y fue arrestado. Engañado, fue enviado a Francia, donde murió en una fría prisión en los Alpes, lejos de su tierra y de su pueblo. Sus últimas palabras resonaron como una profecía. Han derribado el tronco del árbol de la libertad, pero volverá a brotar porque sus raíces son profundas. Mientras tanto, en Haití, sus seguidores juraban continuar la lucha. La muerte de Louverture no apagó la revolución, la encendió con más fuerza. Lo que Napoleón había imaginado como una victoria rápida se transformó en una guerra que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Tras la captura de Louverture, Francia creyó haber aplastado la revolución, pero el espíritu de independencia ya era indomable. Jean-Jacques Dessalines, uno de los generales más fieles a Toussaint, asumió el liderazgo con una sola meta: expulsar definitivamente a los franceses y vengar siglos de opresión. La guerra se volvió aún más feroz. Los campos ardían, los ríos se teñían de sangre y cada batalla era una declaración de resistencia. Las tropas de Napoleón, debilitadas por las enfermedades tropicales y la furia de los combatientes haitianos, comenzaron a retroceder. En 1803, los insurgentes derrotaron al ejército francés en la histórica batalla de Berthier. Fue un triunfo que resonó más allá del Caribe, una humillación que marcó el principio del fin del dominio europeo en el Nuevo Mundo. Al año siguiente, Dessalines proclamó la independencia y declaró el nacimiento de Haití, la primera república negra del planeta. «Viviremos libres o moriremos», dijo ante su pueblo, y así, del fuego de la esclavitud, nació una nación forjada en valor, sacrificio y esperanza. El mundo miró con asombro y miedo. En un tiempo en que los imperios coloniales parecían eternos, los hijos de África habían demostrado que la libertad no era un privilegio, sino un derecho que podía conquistarse con sangre y dignidad. El 1 de enero de 1804, bajo un cielo ardiente en la ciudad de Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclamó oficialmente la independencia de Haití, frente a una multitud de exesclavos, campesinos y soldados exhaustos por años de guerra. Levantó la nueva bandera, azul y roja, símbolo de unión entre los pueblos africanos y mulatos que habían derramado su sangre por la libertad. Haití se convirtió en la primera república negra del mundo y en el segundo país independiente de América, después de Estados Unidos. Pero, a diferencia de los colonos blancos del norte, su independencia fue conquistada desde las cadenas. Esa diferencia lo cambió todo. Las potencias europeas y los nuevos estados americanos miraron a Haití con miedo y desprecio, temiendo que su ejemplo encendiera más rebeliones en sus colonias. Dessalines, convertido en emperador, intentó construir una nación sobre las ruinas del sistema colonial. Prometió justicia, tierra para los libertos y dignidad para los oprimidos. Sin embargo, el precio del aislamiento internacional fue alto: bloqueos, sanciones y la constante amenaza de invasión. Aún así, ese día, en el corazón del Caribe, los hijos e hijas de África habían hecho lo impensable: derrotar a los ejércitos más poderosos del planeta y fundar una república libre. El eco de sus gritos de victoria cruzó los océanos, inspirando movimientos de emancipación en todo el mundo. Porque Haití no solo se liberó a sí mismo, dio al mundo una lección eterna: ningún imperio puede apagar para siempre el fuego de la libertad. La independencia no trajo paz. Haití había derrotado al mayor ejército del mundo, pero ahora debía enfrentar un enemigo más silencioso: el aislamiento.
Ninguna potencia quería reconocer a una república nacida de esclavos, temerosas de que su ejemplo encendiera rebeliones en sus colonias. Francia, humillada por la derrota, impuso un castigo brutal. Exigió una indemnización de 150 millones de francos oro a cambio del reconocimiento oficial. Una suma imposible que hipotecó el futuro del país durante más de un siglo. Los puertos se cerraron, las relaciones comerciales se quebraron y el sueño de prosperidad se convirtió en una lucha constante por sobrevivir. Sin aliados, sin créditos, sin apoyo, Haití quedó marginado del mundo que ayudó a transformar. Pero el espíritu del pueblo haitiano no se rindió. En cada mercado, en cada escuela improvisada, en cada tambor que resonaba en las noches del Caribe, se mantenía viva la dignidad de quienes habían ganado su libertad con sangre. Mientras las potencias coloniales continuaban explotando otras tierras, Haití se convirtió en un símbolo incómodo, un recordatorio de que la justicia podía triunfar, aunque el precio fuera la pobreza y el aislamiento. Así, la joven república se sostuvo no por la fuerza de su economía, sino por la fe en un ideal que ningún imperio pudo destruir, la convicción de que la libertad, una vez conquistada, nunca más puede ser encadenada. Aunque el joven país fue castigado por su libertad, su ejemplo trascendió fronteras. Desde América Latina hasta África, los ecos de la revolución haitiana inspiraron a pueblos enteros a levantarse contra la opresión. Líderes como Simón Bolívar encontraron refugio y apoyo en Haití, que ofreció armas y recursos con una sola condición: liberar también a los esclavos en las nuevas repúblicas. Así, el pequeño país caribeño se convirtió en el faro moral de la libertad universal. Sin embargo, mientras su espíritu se expandía, Haití seguía pagando el precio de su audacia. Las potencias coloniales lo marginaban, las guerras internas lo desgarraban y la pobreza se volvía una herida permanente. Pero incluso en medio de la adversidad, el pueblo haitiano conservó su orgullo. En cada celebración, en cada danza, en cada palabra en criol, seguía viva la memoria de quienes se atrevieron a desafiar el destino. Haití no solo rompió cadenas físicas, sino también mentales. Demostró que la dignidad humana no depende del color de la piel ni del origen, sino de la fuerza del corazón. Su historia, aunque marcada por el dolor, sigue siendo una de las más poderosas declaraciones de libertad de la humanidad. Porque aquel pequeño país del Caribe no solo cambió su propio destino, cambió el destino del mundo. Más de 2 siglos después, el nombre de Haití sigue siendo sinónimo de coraje y libertad. Su historia no es solo la de un pueblo que rompió cadenas, sino la de toda la humanidad buscando dignidad. Aunque el país ha sufrido desastres naturales, inestabilidad política y pobreza, su alma permanece intacta. En cada niño que aprende sobre Dessalines y Toussaint Louverture, en cada canción que celebra la independencia, se renueva la promesa de aquel 1 de enero de 1804. El mundo moderno, con sus luchas por justicia e igualdad, aún bebe del ejemplo haitiano, porque Haití enseñó que no hay opresión eterna, que el poder de un pueblo unido puede derrotar incluso a los imperios más temidos. Su historia es una herida abierta, sí, pero también una antorcha que ilumina el camino de todos los que creen en la libertad. Y quizá por eso, cada vez que el mundo intenta olvidarlo, Haití resurge, recordándonos que su revolución no terminó, que la libertad, una vez conquistada, exige ser defendida día tras día. Si esta historia te tocó el corazón, apoya el canal con tu me gusta. Suscríbete para no perder los próximos capítulos y escribe en los comentarios: Haití vive en la historia, porque su lucha, su dolor y su orgullo son parte de todos nosotros.